Qué bendición, amados, poder llegar hasta sus casas a través de este medio que Dios coloca en nuestras manos. De verdad que son herramientas muy valiosas en estos días, poder llegar hasta ustedes cuando estamos celebrando iglesia en casa. Qué bueno que hemos valorado también y hemos entendido que la casa no es las cuatro paredes donde nos reunimos, sino que es nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Así que es un gozo estar aquí frente a ustedes, llegando hasta sus hogares. Les invito para que estén todos muy receptivos. Vamos a estar muy atentos, muy concentrados a la palabra que Dios tiene para nosotros en estos momentos. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que tome el control de estos minutos en que vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, porque eres un Dios maravilloso. No tenemos palabras para expresar toda nuestra gratitud hacia ti, Señor. Gracias porque en este tiempo difícil de pandemia, esta situación, Señor, no ha sido impedimento para que nosotros continuemos con nuestras reuniones habituales y aún extendiéndonos más. Señor, porque tú has colocado juntamente con esta situación una salida, una solución, Señor. Y te damos gracias porque nos permites estar allí, cada uno en casa, para escuchar tu palabra. Yo bendigo cada persona que se conecta, cada persona, Señor, que se dispone para escuchar esta hermosa palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Recibe la gloria para siempre, Jesús. Amén y amén. Bueno, en el día de hoy quiero compartir un tema muy importante, muy bonito, que es poner a Dios en primer lugar siempre tiene recompensas. Poner a Dios en primer lugar siempre tiene recompensas. Y para el día de hoy tenemos una invitada. Hay una personita muy especial para nosotros, que es una guerrerita de Dios que ha estado allí hombro a hombro caminando conmigo, apoyando este ministerio. Y nuestra querida hermana Nubia, Yara, es nuestra invitada de hoy. Así que vamos a pedir a la hermana Nubia que ella siga. Bienvenida, hermana Nubia. Dios te guarde, qué bendición tenerla aquí en esta hora para poder llegar hasta nuestros queridos hermanos allí en sus hogares, quienes van a estar muy receptivos a esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gracias por esta invitación, Pastora Cecilia, muy amable. Es un placer estar aquí compartiendo la palabra con usted. Le agradezco. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermana Nubia. Dios le bendiga. Yo sabía que no me iba a decir que no. Amén, jamás. Bueno, como les anuncié hace unos minutos, el tema que vamos a compartir hoy es poner a Dios en primer lugar siempre tiene sus recompensas. Hermoso, mi Señor. Poner a Dios en primer lugar siempre tiene recompensas. Bien, aleluya. Y para esto nos vamos a ir a San Mateo 6, el verso 33. Hay un versículo allí en la palabra que es muy conocido por todos. Amén, así es. Un texto bastante conocido. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Santo. Bueno, y si nos regresamos un poquito atrás a mirar, no lo vamos a leer, sino que usted en casa lo va a leer desde el verso, puede darse la bendición de leer desde el verso 25, donde dice la afán y la ansiedad. Allí hay una lista de preocupaciones que Dios sabe que el hombre tiene. Y por esa razón desde el verso 31 comienza diciendo, o continúa diciendo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas.
Y la palabra gentiles, ¿qué quiere decir? La gente de afuera, no nosotros. Exacto, cuando Jesús dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, recordemos que el pueblo gentil en los tiempos de Jesús era aquel pueblo que no era el pueblo de Dios, que no había tenido la oportunidad de conocer al Señor. Él se estaba dirigiendo a su pueblo santo y les está diciendo, eso les queda bien que se afanen aquellos que no tienen a Dios en su corazón, ¿cierto? Pero no ustedes que me conocen. Amén, amén. Y si aplicamos esa palabra hoy, también Dios nos dice lo mismo. Ustedes, ¿por qué andan afanándose por tantas cosas cuando ustedes me conocen? Entonces el verso 33, que es nuestra cita básica, nuestra base bíblica para esta enseñanza es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bueno, ustedes desde la casa pueden darse el lujo, la bendición de leer desde el verso 25 hasta el 34, donde tiene como título el afán y la ansiedad. Pero nosotros nos vamos a centrar en el verso 33. ¿Cómo es que dice el verso 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Muy bien. Entonces, para este tema maravilloso que Dios ha puesto en nuestro corazón, que el título es poner a Dios en primer lugar, siempre tiene su recompensa. Su recompensa. Entonces, para eso hemos traído esta mañana una ilustración y quiero que presten mucha atención, estén muy receptivos, muy atentos para esta ilustración que traemos en el día de hoy. Tenemos aquí un vaso vacío que representa nuestra vida. Primero yo, dice ahí. Vamos a ver qué pasa cuando pienso así, primero yo. Este otro vasito, que también es mi vida, pero donde le estoy dando el primer lugar a Dios. A Dios, ¿cierto? Y hemos traído esta mañana, bueno, vamos a enfocar a ver si allí en la cámara se puede ver. Hemos traído unas semillas, hemos traído unos granos de frijoles. Y estos frijoles representan todas nuestras ocupaciones, todos los afanes, las ansiedades, las preocupaciones que tenemos. Entonces, vamos a dejar este vasito por aquí a un ladito y vamos a ver qué pasa. Este limón representa a Dios. Esta es mi vida. Esto, los afanes, las ansiedades, las ocupaciones, mis metas, mis sueños, mis preocupaciones. Todo eso, ¿verdad? Y este limón representa a Dios. Vamos a ver qué pasa cuando a Dios lo dejamos en el último lugar. Dejemos a Dios por aquí. Y vamos a comenzar a darle el primer lugar a todas esas cosas. ¿Cuáles son, hermana Nubia? Vamos a comenzar a ocupar nuestra vida. En la preocupación, no tengo para pagar arriendo. No tengo para pagar el arriendo. El colegio. El colegio de los niños. Y en estos días que está tan estresante, yo hablaba con algunos papitos y mamitas estos días y me dicen, no, pastora, impresionante porque estamos haciendo el papel de maestros y toca sentarnos con esos niños desde las 7 hasta la 1. Entonces ahora se les suma otra preocupación más que los papitos están haciendo en casa y nuestra vida se va acumulando. ¿Qué otras cosas podemos decir, los servicios? El pago de los servicios. A ver, las amas de casa, ¿qué cosas hacen en sus casitas? A ver. Barrer, trapear. Entonces digamos que barrer, que trapear. Terminamos cansados. Ay, cierto. La cocina, ay, esa loza que cada ratico uno sirve un café y todo se ensucia, ¿verdad? Y las preocupaciones también porque hay la economía. Y todas esas cosas van ocupando toda nuestra vida. La preocupación de ellos también, por su universidad también. Y entonces mire que es aquí, ¿cierto, hermana Nubia? Sí. Entonces aquí donde podemos decir que hay momentos en que a las personas que viven así, como este vasito,
Muchas veces a ellas se les dice, ¿cuándo va a la iglesia? Mire que le invito para que se congregue y escuche la palabra de Dios. Este domingo le invito. ¿Y qué responden ellos? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Porque el afán, la ansiedad, las preocupaciones de la vida, todo esto va ocupando toda nuestra vida. Y entonces, ¿a dónde queda Dios? En el último lugar. ¿Sí hubo espacio para Dios que vemos aquí? No, Dios quedó por fuera. No hubo espacio para Él, porque todos los afanes, las ansiedades, las angustias, nuestros sueños. No es que primero tengo que ver la película. No, primero voy a dormir. Y uno le pregunta muchas veces a las personas, ¿usted saca tiempo para orar? Ay, no, pastora, eso me da pereza. Dios está ocupando el último lugar. Y cuando esto ocurre, vamos a ver más adelante cuál es el resultado. Pero ¿qué sucede si yo coloco a Dios en primer lugar? Vamos a colocar a Dios aquí. Esa es nuestra vida. Y vamos a colocar a Dios entonces, hermana Nubia, ocupando este primer lugar. Y entonces ahora sí, primero Dios quiere decir que primero oro. ¿Qué más? Ayuno. Voy a la iglesia. Voy a la iglesia. Tengo tiempo para Él. Leo la palabra, ¿cierto? Estudio. Le hablo a otros de Cristo. Le comparto, los llamo, los visito. Eso. Me gano a otros para el reino de los cielos, cumpliendo la gran comisión. Amén. Descanso en Dios. Cuando estoy angustiado, corro a Dios en oración y entonces Dios está ahí de primerito. Entonces todo lo demás que ya mencionamos, a ver, hermana Nubia, ¿qué fue las cosas que mencionamos? Que no teníamos para pagar servicios, que angustiados, preocupados, cansados, estresados, todo lo coloco en el Señor y dice, venid a mí y todos los que estoy trabajando y cansados y yo os haré descansar. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, ¿sí? Y todo lo demás va de último, mire lo que pasa. Perfectamente vemos que también alcanzamos nuestras metas. Entonces hemos aprendido con esta hermosa ilustración, que yo creo que se nos va a quedar grabada para toda la vida, que cuando le damos a Dios el primer lugar, mire, ahí está Dios en el centro de nuestra vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que alcanzamos todo lo que nosotros nos proponemos. Mire que es muy fácil, por ejemplo, decir yo amo a Dios. Uno habla con las personas y comienza a hablarles, a evangelizarles, a hablarles de Dios. Y generalmente, ¿cuál es la respuesta de ellas, hermana Nubia? Que ellos creen en Dios, ¿cierto? Que toda la vida han creído en Dios. Ay, que aman a su papito Dios, que Dios es todo en la vida de ellos. Entonces, qué fácil es decir yo amo a Dios por encima de todo lo demás. Y eso suena muy bonito, pero en la práctica hay un gran espacio, porque una cosa es que Dios sea lo primero en mi vida y yo pueda correr hacia Él y pueda descansar en Él y pueda colocar todas mis metas en sus manos, a correr y alcanzarlas dejando a Dios de último. En la vida se nos presentan, hermana Nubia, muchas oportunidades en que Dios nos prueba, ¿no? A ver si es verdad que le amamos, a ver si es cierto que a veces cantamos esa canción, te amo más que a mi vida, y la cantamos tan hermosa que suena. Y Dios dice, bueno, entonces muchas veces nos permite situaciones porque Él quiere probarnos, a ver, nos presenta como la oportunidad donde debemos demostrar si Dios es primero. En la Biblia encontramos un bonito ejemplo de algo que pasó en Primera de Reyes, en el capítulo 17. Primera de Reyes 17:1 habla del profeta Elías. Encontramos que este hombre de Dios le dice algo a Acab, que era al rey Acab. Él le predice algo bastante interesante. Dice el verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y tal como lo dijo Elías, así fue. Así pasó. ¿Cuánto tiempo sin llover sobre la tierra? 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Santo. Imagínense ustedes si con solamente que deje de llover 2 meses y uno comienza como a verse, ay, la tierra seca,
¿cierto? Los pastos comienzan a faltar, el ganado comienza a padecer. Imagínense cómo sería la situación allá en Israel con 3 años y medio. Tremendo. Terrible, los arroyos se secaron. Y dice la palabra que Dios le da la orden a Elías que se vaya a un arroyo llamado Kerit, para que en ese lugar él va a proveerle. Y es tremendo como Dios provee para Elías, ¿no? Amén, amén. A través de los cuervos, dice, prepararé cuervos. Tremendo. En este tiempo, Dios está preparando a los cuervos para nosotros. Así también. es, así Tremendo es. el Señor. Tremendo. Dice que el verso 6 dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Santo, gracias, Señor. Tremendo manjar de desayuno y a la cena. comida, otra vez a la cena. Pero dice que pasados algunos días se secó el arroyo. Entonces mire cómo en un momento vemos como que todo otra vez bonito, ¿no? No hay agua. Elías dice, bueno, pero Dios me tiene aquí comiendo carne y pan. Estoy rico, ¿cierto? Pero resulta que todo en la vida cristiana es un proceso. Amén, así es. ¿Y cuál es el siguiente paso? Después de esa maravilla de milagro, que los cuervos, dígame usted, los cuervos, o sea, son animalitos que no tienen, digamos, que no piensan en nosotros como seres humanos. ¿Usted cree que un cuervo está pensando en nosotros? No, ¿qué tal? De ninguna manera, Nada, ¿cierto? Nada, absolutamente. No. Y sin embargo encontramos que hasta ellos y toda la creación se somete a Dios. Cuando Dios da la orden, como dice por ahí alguien, para bendecirme hasta el mismo diablo Dios lo usa, ¿verdad? Amén, así es. Y Dios usa aquí los cuervos para proveerle a Elías, pero resulta que el arroyo se seca. Y cuando el arroyo se seca, entonces le da otra orden a Elías. ¿Cuál es la orden que le da, hermana Nubia aquí? Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, el 9, levántate, vete a Sarepta, Sidón, y allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense, una viuda. Yo me imagino que él diría una viuda rica. Porque esa es nuestra mentalidad humana. Sí, quizás Elías hasta pudo pensar, ¿a dónde una viuda? Pues entonces será que es una viuda pudiente, ¿no? Y tremendo porque como en aquellos días no había llovido por mandato de Dios, a través de la profecía de Elías y a causa de la idolatría del pueblo, porque ese fue el castigo de Dios sobre el pueblo, entonces encontramos que no había nada y Dios le manda precisamente a donde una viuda, cuando la economía de los más pobres fue la más afectada. En estas situaciones, por ejemplo, de pandemia, ¿quiénes son los más afectados? Los pobres. Sí, las personas pobres son las más afectadas, las personas que viven del día a día, sacando por allí sus cositas para venderlas, mirando cómo conseguir lo de la comidita diaria. Ellos son los más afectados, todas las personas que son independientes, que tienen sus negocios cerrados y esa era su fuente, ¿verdad? Así Y es. encontramos que esto se vivió, mire, no con un COVID-19, ¿no? Sino con una viuda. Sino que con una sequía. Sequía. Una sequía fue la que trajo esta situación de hambre sobre toda la tierra. Y Dios le ordena a Elías entonces que vaya y se presente a donde la viuda, donde una viuda. De una vez. Y Elías se va. ¿Y qué dice la palabra que pasó cuando él llegó allá? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que... Impresionante mi Señor, ¿verdad? Donde lo manda. Impresionante mi Señor. Elías obedece. ¿Y qué pasa? Que se encuentra esta mujer que está recogiendo, imagínensela con el niño quizás de la mano y con los leños así como tratando que no se les caiga. Cuando llega el profeta y la saluda y le dice, tráeme un vaso con agua. Y ella muy amablemente se va. Porque lo que notamos en la palabra es que es una mujer que está conectada con Dios. Amén, amén. Una mujer que desde la primera llegada del profeta, ella entiende que es el hombre de Dios. Que es hombre de Dios. Que es hombre de Dios, ¿cierto? Y sin protestar, sin nada, sin quejarse, ella va a traer el vaso con agua.
es lo que tiene, y yo creo que quién sabe cómo lo tendría, ¿no? De pronto por allá como ahorrando el poquito que Claro, tenía, porque era sequía. Y cuando ella va a traer el vaso con agua, entonces a Elías se le ocurre la maravillosa idea, ¿no? Ay, pero tráeme también un bocado de pan en tu mano. Y ella dice, ¿pero un bocado de pan? No, si es que lo que yo estoy recogiendo, mi señor, estos leños para... Tengo un puñado de harina. Y podríamos hacer así, hermana Nubia, mire, ¿qué es un puñado de harina? No sé. ¿Qué es un puñado de harina? O sea, tengo un puñado de harina y quería preparar unas torticas para mí, para mi hijo, para que nos las comamos y nos dejemos morir. Tremendo. Pero note usted que dice la palabra en el verso 13. Elías dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Me imagino al profeta Elías cuando esta mujer le dice, Señor, pero ¿de dónde te voy a dar torta? No tengo cómo prepararte un pancito para darte, no tengo nada para darte. Pero yo me imagino que él le sonríe así y le dice, mujer, primero tráeme a mí una. Dígame qué tranquilidad, ¿no? Como que usted llegue a una casa y usted se dé cuenta de la precaria condición y sin embargo usted se atreva a decir por palabra de Dios, porque Dios a usted le ha guiado a decir, ¿sabe qué? Deme lo que tiene ahí, no se preocupe. ¿Sabe qué significa esto? Dios nos está enseñando hoy que cuando le damos el primer lugar, como lo hizo esta viuda, entonces mire cuál va a ser el resultado. La palabra dice que él le dijo, tráeme a mí primero, no temas, y mire la promesa que le acompaña, no temas, dame a mí primero. ¿Y qué está diciendo Dios hoy? ¿Qué te dice hoy a ti que me estás viendo a través de esta transmisión, de esta red virtual? Dios te está diciendo, no temas. Señor, pero es que yo no puedo ir a la iglesia porque es que el tiempo... El Señor te dice, no temas, ve, busca mi presencia. Amén, Señor, amén. pero es que leer la Biblia, eso no me queda tiempo de ponerme a leer la Biblia. El Señor te dice, escudriña las Escrituras. Amén, En así ellas es. os parece que tenéis la vida eterna. Amén. Ay, Señor, es que cuando voy a orar, Dios mío, no, como que yo no puedo. El Señor te dice, no, saca tiempo para orar, saca tiempo para buscarme a mí. Porque mire la promesa que Elías le acompaña a lo que ella dice. A lo que él le dice, eso va acompañado de una promesa. ¿Dónde está esa promesa, hermana Nubia? En el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Santo. Qué tremenda Ese palabra, Dios, ¿verdad? ese Dios. Qué tremenda palabra. Amén, gloria Qué a Dios. tremenda palabra. O sea, prepárame a mí primero esa torta y tráemela, que no te preocupes, porque Jehová Dios de Israel te ha dicho que la harina de la tinaja nunca va a escasear, ni la vasija del aceite se va a menguar hasta el día en que haya otra vez lluvia sobre la tierra. ¿Sabe que cuando pensaba y anoche preparaba esta palabra, recordaba lo que dice en el libro de los Salmos, el capítulo 1, el verso 2 y 3? Dice que el que medita en la palabra de Dios día y noche, parafraseando lo que allí dice, pues. Así. El verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Santo. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Quiere decir que para la persona que aprende a darle a Dios el primer lugar, no hay sequía. Amén. No hay pandemia Gloria a que le Dios, gloria a afecte. Dios, así es. No hay verano, porque estamos, digamos, cimentados en Dios, porque Él es nuestra fuente y nada nos falta, ¿verdad? Qué hermosa palabra la que Dios nos dice en este día. Así que cuando tú dices, no, es que no me queda tiempo, no, es que no puedo hablarle a otro de Cristo porque se va a burlar de mí, porque ¿qué va a decir? Dios dice, yo te respaldo, yo te Amén, apoyo. amén, Y cuando así usted es. se atreve a dar el paso, entonces, ¿qué sucede? Las bendiciones no se dejan esperar. Que vemos el resultado, ¿cierto? Resultado 100%. Vemos el resultado. Ya para terminar, quiero dejarles con una frase que quiero que se quede grabadita en sus mentes. Y es, pongamos lo primero de primero y también lo segundo obtendremos.
Pongamos lo segundo de primero y tanto lo uno como lo otro perderemos. ¿Cómo dice como ese párrafo? Pongamos lo primero de primero y también lo segundo obtendremos. Pongamos lo segundo de primero y tanto lo uno como lo otro perderemos. Así es. Vale la pena poner a Dios en primer lugar. Si a través de esta enseñanza Dios ha hablado a tu corazón y te has dado cuenta que la razón de tantas angustias, tantos afanes, tantas preocupaciones y que el tiempo no te alcanza, el dinero no te alcanza, vives tratando de alcanzar y nunca logras las metas, y la razón es porque no le has dado a Dios el primer lugar. En esta mañana te invitamos para que puedas reflexionar y puedas hacer un cambio en tu vida, puedas hacer, como reagendar tu tiempo, planificar los gastos, cómo inviertes tu dinero, tus preocupaciones, puedas decir, como dice la palabra en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. En resumidas, que puedas hacer un paro en tu vida, un pare, y puedas decir, voy a retomar muchas cosas porque me he dado cuenta que me estoy llenando de angustia tratando de alcanzar las cosas con mis fuerzas, pero es porque no he dejado a Dios que entre a mi vida. Así que te invitamos para que recibas a Jesús en tu corazón, repitas con nosotros una oración y al pueblo cristiano que nos ve, que también Dios ha hablado muy seguramente a tu vida, como lo ha hecho con nosotros también, porque esta palabra nos ha hablado. También para que retomes, para que reflexiones y hagas correcciones en aquellas cosas que no están bien, en las que Dios está quedando allá en el último plano. Así que repite conmigo esta oración, aquellos que reciben a Jesús en su corazón. Padre, en esta hora te bendigo porque me permites este momento de escuchar esta palabra. Te pido perdón, Señor, porque reconozco que no te he dado el primer lugar en mi vida. He querido alcanzar muchas cosas, muchas metas, muchos sueños, pero he cometido el error de quererlo lograr con mis fuerzas. Y hoy me doy cuenta, Señor, que nada funciona si tú no estás. Por eso hoy te recibo en mi corazón, para que seas el dueño de mi vida. Yo quiero colocarte a ti como lo primero, Señor, de mis metas. En el nombre de Jesús te pido que me laves con tu sangre, que me hagas una nueva persona. Dios, bendigo a aquellas personas que nos han visto de la iglesia, aquel pueblo cristiano que ha escuchado esta palabra, y que igualmente, así como a nosotros nos ha hablado, pueda bendecir sus vidas y podamos replantear y cambiar el estilo de vida, Señor, para que tú seas siempre lo primero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego